Bueno, amigos, la gobernadora se cantó sorprendida con la renuncia de Sebastián Negrón Richard al Departamento de Desarrollo Económico. Curiosamente, una hora antes de que la gobernadora dijera eso, ya esta carta que tengo aquí y que la generó el propio Sebastián Negrón, enviada a los empleados del departamento, anunciándole su renuncia, ya estaba circulando. La compañera Valeria Collazo tenía esa carta y fuiste la que estableció la primicia. La publicación de esta carta, ¿no? Yolanda, ciertamente a eso. Fue como eso de las 11 de la mañana. Como eso de las 11:30, 11:36 para ser exacto. Correcto. Esta mañana que todos los empleados del Departamento de Desarrollo Económico reciben esta carta en su correo electrónico. Un minuto después ya nuestras fuentes en la agencia nos estaban haciendo llegar la información, estaban ellos también deseosos de corroborar si bien la habían recibido de la dirección oficial del secretario y sabían que había ciertas diferencias con la fortaleza y demás. A mucha gente le tomó por sorpresa esto hoy. Nosotros hicimos las llamadas de rigor inmediatamente a la oficial de prensa y ella no tenía la información. Bueno, el propio Sebastián Negrón establece en un comunicado que envía después, un comunicado sumamente revelador, habla que ya no existe confianza mutua ni respeto entre él y la gobernante que lo nombró, y menciona otras cosas sumamente interesantes. Dice que implica que las causas ocurren a partir de un referido a autoridades investigativas, justicia, el FEI, ética, por hallazgos en un proceso competitivo de subastas de una persona que está adscrita al departamento, que él es el secretario. Estamos hablando del director de permiso, de gerencia de permisos, en este caso Almodóvar, Norberto Almodóvar, que fue destituido sumariamente o suspendido sumariamente la semana pasada. Sí. Hubo una intervención de Fortaleza, según él relata en esta carta. Yolanda, lo que se alega es que esa conferencia de prensa que hizo el secretario para anunciar esas medidas que estaba tomando y esos referidos no fue consultada con la Fortaleza, y eso generó mucho malestar, y que inmediatamente, o sea, después de esa conferencia hubo una intervención. Se señala al secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, como para revertir esas decisiones que tomó el secretario. Bien, Ángel, ¿cómo es posible que nos quedemos descabezados del equipo económico, un país que está tratando de salir de su quiebra en un momento crucial, justo cuando están estrenando una ley de permiso bastante controvertible, y que él era la estrella, según la propia gobernadora, para poner en ejecución eso? Era el que se había echado sobre sus hombros el defender esa llamada reforma de permiso, que no tiene ningún otro defensor ni dentro ni fuera del gobierno ni en la legislatura. Pero mira, varias cosas. Yo creo que la sucesión de eventos que acabamos de describir, ustedes acaban de describir, lo que confirma es que Sebastián Negrón había tomado esta determinación ya hacía un tiempo, que es la secuela de aquella controversia en la que él aparecía como no interviniendo en la destitución de un funcionario que era su subalterno, y que luego él tiene que salir públicamente y decir, no fue que se fue ni que renunció, fui yo que lo destituí, además lo estoy refiriendo al Departamento de Justicia. Que el funcionario había renunciado por cuestiones personales. Por cuestiones personales, pero no solamente él sale a aclarar, sino que hace un referido, que ahora hay que ver qué pasa con ese referido al Departamento de Justicia, y lo suspende de su puesto regular de carrera en esa agencia que dirigía. Y entonces, la otra cosa que surge de todo esto es que es por un contrato a una agencia de publicidad que entre 1 y 2 millones de dólares iba a llevar a cabo una supuesta campaña educativa, y que este funcionario estaba cambiando, vulnerando las puntuaciones y el proceso de subasta. Y entonces ahora vamos viendo poco a poco cómo, obviamente, este era un proceso que estaba tutelado quizás desde más arriba. Pero en su declaración él menciona que alguien de Fortaleza intervino directamente. Valeria, tú tienes la información. Que es bien importante mencionar aquí que no solo sale el secretario, salen 10 personas en puestos clave en la agencia, que si bien era su personal de confianza, estaban liderando los esfuerzos más importantes del gobierno de reshoring, de Rones, es tan dañino, y a mí me parece que además manda ya la confirmación de que el gabinete de la gobernadora está implosionando, no está viniéndose abajo, que las publicaciones de datos económicos y financieros más importantes de los Estados Unidos, Bloomberg y otras, ya han recogido este descabezamiento masivo en lo que es, sin lugar a duda, el departamento más
importante para la proyección de Puerto Rico como un destino de negocios e inversión en el mundo entero, ahora que queríamos retomar Valeria, esa ofensiva. Justo cuando los cañones de Senado, particularmente del presidente, han ido dirigidas hacia Domenech, la figura que supuestamente estuvo tratando de llamar para que Sebastián Negrón no hiciera su conferencia de prensa anunciando la suspensión sumaria del director de la Oficina de Permisos, y que fue hasta el Departamento de Desarrollo Económico a impedir que eso pasara. ¿Quién fue? Se ha señalado como el secretario de Gobernación Francisco Domenech, pero ciertamente no que llamara para que no ocurriera la conferencia, sino que no fue consultada. Esa es la información. Sí, pero el secretario antes de irse alega que le intervinieron las decisiones suyas, sin duda, y que revirtieron las suspensiones sumarias. Correcto. Y nadie que se respete, y mucho menos que no necesite vivir del gobierno para tener éxito, va a tolerar que siendo secretario de una agencia le tomen decisiones por encima. Eso es exactamente lo que resume la declaración de Sebastián Negrón. Es cuestión de dignidad. Gracias. De hecho, que por cierto es nieto de Héctor Reichard, que le hizo prácticamente el mismo planteamiento a un Romero Barceló en la época de Maravilla. Le damos la bienvenida rápidamente aquí a un invitado que ocupó esta posición del Departamento de Desarrollo Económico tan reciente como este cuatrienio pasado. Saludos, Manolo Sidre. Saludos, Yolanda. Saludos a ti y a todos los radioescuchas. Televidentes, por favor. ¿Qué te parece lo que está pasando para los efectos del país? Bueno, para el efecto del país es catastrófico. Lo mencionaba el profesor, no solamente Bloomberg, todo lo que está ocurriendo en Puerto Rico ya está en el escritorio de los CEOs de las compañías que en Puerto Rico tienen y los que pensaban venir. Correcto. Así que las inversiones. Mi recomendación inmediata, tan rápido como mañana en la mañana, que se diseñe un control de daños, se convoquen a estas personas que tienen presencia importante en Puerto Rico y se les explique lo que pasó. Estamos hablando de 10 funcionarios, como mencionaba el compañero, que se dedicaron a que atendían los proyectos estratégicos, RONES de Puerto Rico, los incentivos, la manufactura, el reshoring tan famoso y tan importante para el país, la gerencia de permisos, todo en medio de una nueva ley, la ley de permisos que se está tratando de colocar como motor y herramienta para el desarrollo económico. Mira, Yolanda, habría que mirar, ¿verdad? Yo puedo hablar de mí, yo no conozco las interioridades de este caso, pero cuando yo acepté la posición que me nombró el señor gobernador, yo puse mis condiciones. Y la primera condición que puse es que yo me reportaba a él. Yo no me reportaba a ningún secundario. O sea, yo me reportaba al gobernador. Secretario al gobernador. Si a mí la secretaria de la gobernación me quería decir algo, ella sabía que yo tenía línea directa con el gobernador y las conclusiones finales yo las discutía con él. La decisión siempre fue mía. Y él me respetó eso. Pregunto, ¿has podido hablar con tu sucesor, con Sebastián Negrón? Sí, desde el día número 1. Sebastián y yo tenemos una excelente comunicación. ¿Sobre esto en particular? No, sobre el tema no. El tema, sé que había un disgusto. Sé que había una situación que le preocupaba, sí, que le preocupaba, que yo siempre le recomendé que buscara si pudiera hacer solución, si pudiera haber solución, pero en este momento, si lo que la carta donde él explica los sucesos contiene todo y es como dice, yo hubiese hecho exactamente lo mismo y tiene de mí un abrazo solidario en este proceso. Mencionas como una especie de, ¿verdad?, de convocatoria mañana para para atenuar los daños. En este caso en particular, estamos hablando del principal gestor para la cuestión de desarrollo económico y todo el equipo. ¿Es fácil de sustituir esas posiciones que son especializadas? No es fácil, pero tampoco es difícil. Ese no es el problema. No, el problema no es sustituirla. ¿Cuál es el problema? El problema es crear un ambiente de no incertidumbre en el sector financiero y en el sector económico del mundo. La palabra es confianza. El dinero es cobarde y las corporaciones no tienen corazón, como decía Adolfo Kranz. Así que sin duda alguna, si en un momento dado aquí no se resuelve una aclaración que se le explique la verdad, mira, estamos atravesando por este proceso, estamos encaminados a hacerlo, todos los acuerdos que el secretario Negrón Richard hizo están honrados y serán honrados. Si eso no se hace rápido, yo creo que va a haber unos efectos secundarios que todos vamos a padecer de ellos. Obviamente es un momento difícil para el país. Obviamente, estamos hablando de que hay cosas claves. El reshoring que es tan necesario ante la administración que es un poco hostil de Donald Trump, aunque la gobernadora sea
colaboradora del propio presidente, pero no hay nada fácil. El escenario y en medio de definiciones con los bonistas, etcétera. Lo sabe, profesor. Cuando yo, por ejemplo, los logros que yo pude haber tenido y los logros de Sebastián no son logros nuestros. Esos son logros que comenzaron con Tito Colorado, con Morgan Estuve, con Bacó, que hicieron un esfuerzo y culminaron con uno de nosotros. ¿Cree que Frank Fortuño puede sustituir a Negrón Reichard en esa posición del Departamento de Desarrollo Económico? No conozco su perfil. El perfil que he visto de él creo que no tiene las competencias. No tiene las competencias. No. Bueno, realmente es preocupante. Pero es importante que Puerto Rico entienda, ya no competimos solamente con Singapur y con Irlanda, ahora estamos compitiendo con los Estados Unidos, que se han dado cuenta que en la manufactura hay desarrollo económico. El retorno de manufactura es importante. Y que tengamos bien claro que desarrollo económico no significa solamente inaugurar plantas, no solamente traer empleo, hay que crear los elementos de competitividad para que el país sea competitivo, educación, retención de talento, una fuerza laboral desarrollada, acceso al capital. Si eso no se trabaja cónsono y el secretario no se convierte en un custodio permanente de la situación económica del país, y por último, y perdona que te ocupe este espacio, pero lo primero que tenemos que hacer, y yo invito a la señora gobernadora y a su equipo que trabajen en eso, es una visión de país. Tú llevas muchos años en esto. ¿Cuál es la visión de Puerto Rico? ¿Tú la sabes? Todavía. No existe. Bueno. No sabemos que hace falta, Gracias, Sidre, Manolo Sidre. Vamos ahora con José Carlos. Muchas gracias.